Y ya que estamos en este espacio en donde nos gusta compartir con cada uno de ustedes las cosas que son relevantes y que nos ayudan a mejorar, pues quiero hablar contigo de un tema bastante particular e importante, así que presta muchísima atención, y es que toda actividad económica afronta riesgos en su gestión, y de allí la importancia de una adecuada administración para promover los resultados esperados. Así que es común que la gestión directiva centre sus esfuerzos en el crecimiento y la eficiencia, dejando de lado la gestión de riesgos a los que inevitablemente pues se enfrenta y puede determinar el éxito o el fracaso, pero eso es lo que no debe ocurrir, y por eso voy a darle la bienvenida a mi invitado, con quien vamos a hablar acerca de la gestión de riesgos, de qué es, de qué se trata. ¿Qué tal? Voy a presentarle a la persona que nos va a estar hablando de este tema. Se trata de Pablo Pérez. Él es máster en Administración de Empresas, tiene una especialización en Economía Internacional y Desarrollo Económico de la Universidad de Lund en Suecia, es presidente ejecutivo de Secacipro. Ocupó varios cargos importantes como gerente general de RiskWatch, que es una calificadora de riesgos, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y director de estructuraciones y sector real de Equability, calificadora de riesgos, y actualmente se desempeña como consultor independiente y profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Pablo Pérez vino para inspirar. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días contigo, Carla, también con toda la audiencia. Es un gusto estar aquí en esta entrevista, este conversatorio que vamos a tener sobre el tema que justamente tú has mencionado, que se relaciona con el manejo de riesgo a nivel empresarial. A nivel empresarial, exacto, porque sé, y de eso también vamos a hablar, que nos podríamos estar especializando en un tipo de compañía, como por ejemplo las entidades financieras. Pero antes de poder abordar eso de manera puntual, sí me gustaría, Pablo, que por favor nos dé una idea global de qué es lo que hace la gestión, qué hace la gestión de riesgos. Bueno, yo creo que deberíamos comenzar antes por hacer una pequeña reflexión que yo pienso que en la gran mayoría de los empresarios del país y en realidad a nivel mundial se les pasa por alto, ¿sí? De hecho, cuando uno le proponen un negocio, cuando le proponen hacer una empresa o algo, lo primero que piensa, y es correcto, es en la rentabilidad que tiene. O sea, ¿cuánto voy a ganar? ¿Sí? ¿Cuánto voy a ganar? Muchos lo expresan en términos absolutos, es decir, en términos de dólares, otros lo expresan un poquito más avanzado, diríamos, en términos de rentabilidad, o sea, ya en porcentaje, es decir, mira, vas a ganar el 10, el 15, el 20, el 25%, lo que sea, pues, ¿no? Y uno siempre está pensando desde ese punto de vista, obviamente, en maximizar la rentabilidad. Y nadie les puede culpar, o sea, yo quiero ganar, mientras más pueda ganar, mejor. Pero cuando tú estás evaluando un negocio y dentro de la parte académica y de la parte correcta de hacerlo, en realidad son dos aristas que tienes que analizar. Sí, la rentabilidad es una de ellas, pero no es solo la rentabilidad. También tienes que compaginarla con el riesgo. Y un ejemplo es súper simple, o sea, yo te puedo decir, mira, vas a ganar el 80, el 90%, pero este negocio es muy riesgoso. O sea, también lo puedes perder, ¿sí? Entonces, hay que analizar rentabilidad y riesgo. Evidentemente, la mejor combinación posible es la mayor rentabilidad posible con el menor riesgo posible, ¿sí? Claro. Eso sería un negocio ideal. Pero nunca se olviden, estimada audiencia, que no solo es tema de rentabilidad, también es tema de riesgo. Y la gente normalmente se olvida de este segundo componente. Por eso es que justamente en la Escuela de Empresas se pensó desarrollar este programa, que es un programa, diríamos, es introductorio en lo que se refiere a la gestión de riesgos. No es un programa avanzado, eso a mí me gusta siempre comentarlo, porque un programa avanzado de riesgos toma mucho tiempo, si estaríamos hablando de años. Este es un programa que le induce a las personas que asisten a que tengan una idea clara de lo que es el riesgo, y que mucho se relaciona con la volatilidad de los resultados. Sí, eso precisamente, sí. Pablo. Podríamos quizás ser un poco más específicos de a qué riesgos me estoy enfrentando las empresas, porque bien lo dice, o sea, cuando empezamos a crear una empresa o cuando ya la tenemos, estamos muy enfocados en quizás cómo reduzco costos, lo que decías, para poder maximizar mis ganancias, pero hay
otras situaciones Sí. que nos ponen en riesgo y que por más que bajemos costos o veamos excelentes planes de marketing, vamos a enfrentarnos. Así que hay tipos de riesgos que deberíamos conocer y digamos, ver más allá. Exacto, justamente tú lo has dicho perfecto. Hay que verlo, hay que ver qué tipo de riesgos que tiene, es lo primero que hay que hacer. A ver, siguiendo la línea un poquito, y en función de lo que tú comentabas o me preguntaste hace un ratito, los riesgos, o sea, el manejo, la administración de riesgos está muy desarrollada en el negocio bancario, en el negocio de intermediación financiera. Pero esto no quiere decir que no deba administrárselo, no deba manejárselo a nivel de maneja lo que es riesgo de mercado, lo que es riesgo de liquidez y lo que es riesgo operacional. Tal vez para visualizarlo de la mejor forma, utilicemos el más simple de entender, lo que es el riesgo de crédito, ¿sí? Uh-huh. Cuando tú estás en un negocio, ¿sí? Y logras vender a una persona y le ofreces crédito, algo que es muy necesario en mercados muy competitivos, ¿sí? Si no das crédito, muchas veces pierdes el negocio. Ok, entonces tú, feliz de la vida, dices, logré vender este producto, el precio de venta fue $100 y a mí me costó 80. O sea, estoy teniendo una ganancia de $20, 20 de 80, una ganancia, una rentabilidad del 25% en este negocio. Siempre estás pensando en la rentabilidad y no te das cuenta que hay un riesgo enorme, que creo que tú ya te pudiste dar cuenta ahorita, ¿no es cierto? ¿Cuál es el riesgo que tienes? O sea, para mí exacto, es eso. Que no te pague, sí. No pague. Ahora que lo estás diciendo, quiero acentuar algo importantísimo, ¿no? O sea, todo negocio, más allá de instituciones financieras, todo negocio quiere vender y para poder maximizar sus ventas, tiene que ver cómo le permite a ese cliente pagar y ahí empieza el riesgo. Que no exacto, te pague. Justamente porque a veces, cuando dices tal vez un enfoque mucho del área comercial contra los financieros estamos un poquito en contra, te dicen, bueno, demos más crédito porque así vendemos más. Y no te das cuenta que capaz que le estás dando más crédito a los más peligrosos de que no te paguen. Uh-huh. Entonces tienes que comenzar a estructurar, armar, a manejar bien tu empresa de tal forma de que minimices estos riesgos. De hecho, llegas a un punto en el cual a cierto tipo de clientes ya no te conviene venderle porque sabes que no te va a pagar. Y cuando tú, regresando al ejemplo que teníamos, ¿no? Si es que tu cliente no te paga, no es que perdiste los $20 que ibas a ganar en ese negocio, perdiste los 80 que invertiste. Uh-huh. Entonces, si te das cuenta, al perder los 80, te estás comiendo la ganancia de otros 4 negocios que te hubieran permitido ganar 20. Claro. Entonces, cuando tú te enfrentas a estos riesgos y estos riesgos se cristalizan, son sumamente perjudiciales al negocio en general que tienes tú en la empresa. Okay. Y este es el más fácil de darse cuenta, que es el riesgo de crédito, ¿no? Exacto. Y hay técnicas que te permiten evaluar, analizar, ver cómo manejar este riesgo en particular y los otros en términos generales. Y eso es lo que vemos en el programa. O sea, hay un instructor que ve tema de riesgo de crédito, tenemos otro que ve riesgo de liquidez, otro que ve riesgo de mercado y otro que ve riesgo operacional. Ya, y ahí nos estás mencionando esos otros riesgos que existen, porque el único riesgo que corre una empresa no es que no me paguen, no es que pierda a los clientes, es que ¿qué sucede cuando se presenta una pandemia? Eso es un riesgo. Bueno, es lo que ya se llama un riesgo sistémico y eso sí, ya a eso te enfrenta a todo el mundo. Pero, por ejemplo, no hay manera, grandes. Pero la gestión de riesgo no me ayuda a estar preparado frente a riesgos inimaginables. No, sí, y sí te ayuda. Ya. Y además, muchas veces te ayuda a tomar ventajas de esto. Te puedo dar otro ejemplo para que tengas una idea cómo en el ámbito de la pandemia pudiste haber salido ganando en ciertas cosas. A ver, conversemos sobre otro riesgo, así muy por encima, porque no quisiera profundizar en eso, lo que es el tema de riesgo de liquidez, ¿sí? A ver, puede ser que tú tengas un negocio súper bueno, que esté viento en popa, ¿sí? Pero que tengas lo que se llama riesgo de liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Puedes estar vendiendo, puede que tus clientes te paguen bien, o sea, des crédito y te paguen, pero te paguen un poco tarde, ¿sí? Entonces, la empresa, cuando ve sus estados financieros, dice, no, sí tiene utilidades, sí vende, tiene cosas de generar un margen.
pero no tiene liquidez. Ese es el típico caso de las empresas ecuatorianas. La típica empresa ecuatoriana es una pyme familiar. Ya. Y el típico problema que tienen es que venden, pero les toca vender a crédito. Y sus proveedores no le dan crédito. Entonces el negocio es bueno, pero están ahorcados de liquidez. O sea, no tienen efectivo, pero sale que tiene utilidad. La cuestión es cobrar y poder pagar oportunamente. ¿Cuál es el problema cuando no tienes liquidez? Si por algún motivo necesitas liquidez inmediata, y hay varios. Mira, un ejemplo, cuando necesitas liquidez inmediata, por ejemplo. Hace algunos años, recordarás cuando tuvimos la catástrofe aquí en el país, el gobierno puso un impuesto por una sola vez sobre el patrimonio de las empresas. Y a muchas veces les cogieron sin liquidez, o sea, no tenemos para pagar. Claro. ¿Qué sucede en esos casos? Lo que normalmente sucede es que a muchas empresas les toca vender algunos activos que tienen para generar liquidez. Y como todo el mundo está vendiendo, o como saben que esa empresa necesita liquidez, normalmente ahí se aprovechan de esa situación y les pagan menos de lo que realmente valen esos activos. Claro. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es algo que lastimosamente está sucediendo a muchas personas ahora, ¿sí? Que por algún motivo dejaron de tener sus ingresos personales, tienen que deshacerse de algún activo, por ejemplo, su vehículo, ¿sí? No es el momento. Y como hay tanta oferta, les toca vender a un precio menor al que realmente vale. Entonces, si tú tenías un carrito que valía $20,000 y por necesidades de liquidez te tocó venderlo en 16, en 17, estás perdiendo $3,000. Ahí se ha cristalizado el riesgo de liquidez. ¿Sí? Cuando esas situaciones te hacen perder dentro del negocio que estás desarrollando. Ahora, yo supongo que si mi riesgo es el de liquidez, o sea, el mejor indicativo es saber cuánto tengo disponible en la cuenta. Efectivamente. Entonces, ¿no? ahí vas al otro lado que justamente te iba a comentar. Por favor. Te he contado la parte fea, o sea, la parte de lo que se llama el perdedor dentro de los negocios. Pero también tienes el ganador, pues. Suponte que tú eras la persona que tenía, como bien dices, esa liquidez en tu cuenta. ¿Tienes o no tienes la oportunidad de comprarte un vehículo en un precio muy conveniente? Sí, y ahí sales ganando. Entonces ahora, por ejemplo, en esta época, tú tienes empresarios que fueron muy conservadores, muy reacios a enfrentar riesgo de liquidez y como tú bien dices, tenían cierto nivel de recursos guardados en sus cuentas. Estas personas hoy por hoy tienen unas grandes oportunidades para hacer negocios, porque pueden comprar activos a otras empresas que decidieron manejar de una forma diferente el riesgo de liquidez y que ahora seguramente están en problemas. Pues tienes empresarios ahorita que están adquiriendo activos a precios muy convenientes y por ende están del lado ganador, del lado que se están beneficiando. Y eso es bueno decirlo, ¿no? Que es el lado ganador, o sea, esa es la forma en la que las empresas deben manejarse, ¿no? Efectivamente. Ser conservadores en algún momento, y a veces eso se puede cuestionar, de decir, ay, están muy apretados allí, pero es que realmente es pensar cuándo es el momento adecuado, ¿no? De hacer las compras y de aprovechar precisamente lo que las circunstancias te están brindando. Efectivamente, o sea, y eso es lo que ves en estos cursos, o sea, te enseña este programa a identificar los riesgos, porque es la cosa más difícil de todo esto, es identificar los riesgos. Normalmente tú dices, no, yo sí he pensado en todos los riesgos potenciales que me pueden afectar y los categorizas, ¿no? Como te dije, riesgo de crédito, de liquidez, de mercado y operacional. Pero realmente, como siempre digo yo en esta charla, digo, el riesgo más peligroso es el que nunca ha sucedido, porque ni siquiera lo tienes en mente, ni siquiera te has preparado para ello. Claro. Ejemplo típico, lo que tú comentaste hace un rato. ¿Quién se acordó que hace 100 años en el mundo hubo una pandemia y estuvo preparado para de alguna forma enfrentar eso? Nadie lo vio venir. Un poco así, tal vez un poco brusco, cuando yo les digo, miren, tú puedes tener seguro de carro, puedes comprarte el carro más grande, puedes tener todo pensado para manejar el riesgo de manejar un carro, pero tú no puedes evitar que venga otra persona completamente manejando mal
y Ajá. esa es la que te ocasiona el accidente. O sea, tú no puedes estar pensando en las 20,000 alternativas que pueden presentarse. Entonces, más vale estar preparado de alguna forma en lo que al menos conocemos y tener identificados los riesgos, saber valorarlos y sobre todo saber qué hacer en caso de enfrentar, de que surjan, de que se cristalicen estos riesgos. Y lo que mencionabas, Pablo, es que sí existen metodologías o sí existen maneras en las que yo puedo entrenarme para poder imaginarme posibles escenarios de riesgos y Sí, por lo tanto tomar medidas ahora. Puedo un poco, yo creo que es un tema de tener una visión bastante aguda, ¿no? Y es tener como que todos los ojos, los dos y el de la mente bien abiertos, digo, como para darte cuenta hacia dónde van. Tiene que ser como debería ser la persona, leer mucho los diarios, leer afuera, leer historias. No sé si esa es una sí. forma en la que yo me entreno en este sentido. Efectivamente, como tú le dices, y yo creo que puedes resumirlo en una frase: tienes que aprender a ser gerente de tu empresa, tienes que aprender a ver todo el entorno de tu empresa, y uno de los elementos esenciales de ser gerente es estar informado, es estar informado desde todos los puntos de vista, con el que te gusta, con el que no te gusta, con el que da cierto tipo de información, con el que da otro tipo de información, pero tienes que estar informado para poder tomar las decisiones a tiempo y poder enfrentar estos riesgos cuando se cristalicen. Eso es importante. Y ya que lo mencionas así, que hay que estar informado, creo que eso se aplica a todos, a las familias. Los jefes Sí, de familia efectivamente. tienen que estar atentos Todo. de todo, porque es como que todo el mundo, o sea, todo tipo de organización corre riesgos. Y Y de hay que toda estar, naturaleza. y de toda Sí, y de toda naturaleza. Hay algo que también creo que la gente debe ser consciente, ya que nos está escuchando esto, es que nunca vas a poder eliminar al 100% un riesgo. ¿Sí? Siempre te vas a quedar con algo que se llama el riesgo residual, o sea, lo que te toca chuparte del riesgo. El ejemplo más claro: si tú contratas un riesgo contra choques de tu vehículo, siempre te va a tocar pagar la famosa prima. Ya. ¿Sí? Es lo que te llama el riesgo residual, o sea, lo que a ti te toca absorber, pero la gran mayoría del riesgo, ¿sí?, tú tienes que procurar administrar, quiere decir tomar medidas para evitar que suceda. Si es que sucede, bueno, ¿qué vamos a hacer ya que sucedió? Y también tienes otras alternativas, como es trasladarlo hacia aseguradoras o hacia otro tipo de empresas para administrar correctamente estos riesgos. O sea, los riesgos, poder administrar los riesgos, poder Sí, gestionarlos, mejor dicho, es sí, con el fin de disminuir posibles exacto. pérdidas. ¿De Que te acuerdo? impacte lo menos posible. Que te impacte lo menos posible. Pero Así es. asimismo, en esa gestión del riesgo, yo debo manejar una cuenta de dinero que, digamos, que me cubra estos posibles riesgos residuales, como A ver, cuando uno en las sí, familias arma su fondo de ahorro, su fondo de sí, emergencia, las empresas también. sí. Esa es una forma. A ver, antes que nada se llama gestión integral de riesgos, ¿sí?, que manejas de manera integral. Y sí, o sea, el mantener un poco de recursos líquidos te ayuda, por un lado, a cubrirte uno de los riesgos, que es el riesgo de liquidez. Y por otra forma, es una de las tantas formas que tienes para administrar un riesgo, ¿sí? O sea, tú puedes tener una gran cantidad una cantidad de recursos en tu cuenta en caso de que haya una inundación, porque con esos recursos puedes cubrir, limpiar y ponerle de nuevo a tu empresa operativa. Pero una alternativa a tener esos recursos es contratar un seguro contra inundaciones. Uh-huh. Y ahí ya te tienes que tener muchos menos fondos en tu cuenta, o sea, solo lo necesario para cubrir la prima que te tocaría pagar en el caso de que se cristalice este riesgo de inundación. Entonces, tú tienes varias alternativas. Una de esas es la que tú has mencionado, tener recursos líquidos, pero no es la única. Y esas son las alternativas que ves en el programa que desarrollamos en la Escuela de Empresas. Sí, estamos conversando con Pablo Pérez, quien es máster en Administración de Empresas, es consultor independiente y profesor, como lo está mencionando, de la Universidad San Francisco de Quito, porque precisamente hablamos de este curso de gestión de riesgos que va a desarrollar la Escuela de Empresas de la Universidad de San Francisco, pero en este caso particular va dirigido a lo que son entidades financieras. Sí. Cuéntanos por qué precisamente hay este énfasis a este tipo de instituciones. Las entidades financieras son las que más tipos de riesgos deben afrontar. Quizás esa es la razón. Sí, a ver, efectivamente. Mucha gente piensa que el negocio del banco consiste en
captar recursos y colocar recursos. Digamos, esa es la forma simple de ver la actividad económica del banco. En realidad, una institución financiera a lo que se dedica es a administrar riesgos. El banco, cuando recibe tus fondos, tu dinero, está canalizándolo a otra persona, es decir, ellos están asumiendo el riesgo de crédito y ellos te responden a ti sobre lo que estás captando. El banco administra riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo operacional. Entonces, el banco se dedica a eso. Y por eso es que este tipo de industria, este tipo de negocio, fue el que primero desarrolló la gestión integral de riesgos. Y eso está muy, ya está muy bien manejado a nivel mundial. A través de lo que se llaman las normas de Basilea, hay normas específicas. En nuestro país está muy bien reglamentado por la Superintendencia de Bancos, o sea, está claramente identificado qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, pero eso no quita que esto sea perfectamente aplicable a cualquier empresa, pues, ¿no? Como acabamos de conversar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que no hay muchos profesionales que manejen el tema de administración de riesgos. Normalmente esto se genera a través del empirismo, es decir, lo aprenden una vez que ya son profesionales de su carrera, comienzan a trabajar en una institución financiera y ahí aprenden. Entonces, algunas universidades ya han comenzado a manejar el tema de lo que es administración de riesgos, a enseñarlo, cómo se maneja, pero igual tienes otro tipo de entidades, de instituciones financieras más pequeñas, que se les suele complicar un poquito el conseguir profesionales en este ámbito. Por eso es que está desarrollado este programa para, de una manera introductoria, vayan teniendo una idea clara de a qué se refieren, de qué se trata, cuáles son las grandes normas de cómo que hay que revisar. Y sí me gustaría tal vez especificar un poco. O sea, por favor. En este programa, porque es corto relativamente, no es que vas a aprender cómo es que tienes que hacer los reportes que hay que enviar a la Superintendencia de Bancos todos los meses, porque eso sí implica un curso mucho más grande, pues, mucho más detallado. Aquí, como conversamos, mira, riesgo de crédito se trata de esto se mide así, tienes que hacerlo asado, tienes que tomar estos puntos en consideración para que ya tengan una base sólida para que posteriormente puedan profundizarlo en su actividad profesional. De acuerdo. Y como lo mencionabas, igual me decías que las instituciones bancarias ya vienen, digamos que por su propia naturaleza, trabajando en la gestión de riesgos, pero, sí. Pero quizás las más pequeñitas, no sé, cooperativas o no. Justamente. ¿Ya? No, sí, ellos también lo tienen que hacer, pero normalmente lo que te topas a veces es que, por ejemplo, tú tienes un banco nacional donde tú tienes una gerencia de riesgos, donde dentro de esa gerencia de riesgos tienes un subgerente para riesgo de crédito, subgerente para riesgo operacional. O sea, una estructura súper bien estructurada, valga la redundancia, y con mucho personal. Y te topas a veces con una cooperativa chiquita en la provincia de Bolívar, donde vas y dices, discúlpame, ¿quién maneja riesgos aquí? Y es una persona. Una sola persona que tiene que manejar todo, que seguramente hace poco tiempo se graduó de tercer nivel, que sabe muy bien ciertos fundamentos, pero que nunca ha visto de qué se trata riesgos de una institución financiera. Entonces, de esas hay muchas. Acuérdate que hay decenas de cooperativas. Sí. Y por eso es que se pensó en este tipo de público objetivo, para darles una base bastante sólida para que puedan regresar y profundizar en su área de trabajo. Claro. De hecho lo he visto, ¿sí? Lo he visto porque a veces no tienen ni siquiera los recursos económicos para contratar a un profesional de alta gama de riesgos y tienen que limitarse a trabajar con poco personal, el cual se va capacitando conforme va trabajando dentro de sus instituciones financieras pequeñas. Sea, basándose en la experiencia. En la experiencia y viendo qué es lo que hace el vecino además. Y por eso es que tratamos de darle justamente esta capacitación básica para que pueda desarrollarlo posteriormente. Este programa de gestión de riesgos para entidades financieras, entonces, va no solamente para la persona que labora en esta área, sino para el director, para el gerente, para todos los que están involucrados dentro de estas instituciones. De hecho, hemos tenido miembros del directorio, bueno, es como se llaman las cooperativas, no se llama probablemente directorio, sino
ahorita se me fue el nombre en realidad, pero sí, inclusive empresarios e inclusive para los oficiales de riesgos que necesitan ver qué riesgos asumen las empresas para ver si conviene o no prestarles. Entonces, tienes un grupo objetivo muy amplio que le puede interesar este programa en realidad. De hecho, voy a mencionarlo nuevamente, ¿no? Porque tengo aquí la información que está en la página web de la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. De paso se les recuerdo, es escueladeempresas.com, y está dirigido esto a directivos, gerentes, profesionales de instituciones financieras, mercado de valores, entidades de control, calificadoras de riesgo, empresas privadas y públicas que desean definitivamente profundizar en este conocimiento sobre la gestión de riesgos financieros. Y por ahí, pues, aunque no esté precisamente relacionado a temas financieros, tu institución, pues sí vas a encontrar estos detalles tan importantes que de manera global vas a poderlos aplicar directamente en tu empresa. Pablo Pérez, ¿algo más que quisieras, por favor, añadir para concluir esta entrevista? Por favor. No, pues simplemente recalcar la invitación. Les esperamos a todos ustedes que estén interesados en lo que es la gestión integral de riesgos, saber las bases sobre lo que se maneja. Los profesionales son del más alto nivel, con mucha experiencia en lo que es docencia. Y nada, pues ahí bienvenidos y les esperamos para el curso que comienza la próxima semana. Si mal no comienza el lunes 22 de febrero. Efectivamente, sí. Listo, muchísimas gracias, Pablo Pérez, por habernos acompañado en Vino para Inspirar. Que tengan un buen día.